Toda la mañana en pantufla. Gracias, muchísimas gracias por sintonizar Conciencia Top New. Te vi escuchándonos, me encanta. Porque si no, ¿para qué la radio, no? Porque uno cuando hace un programa, crea un programa o graba el especial, como en este momento, estamos pensando en vos. Y el equipo del especial te súper agradece, porque va la tercera semana y hoy tenemos que terminar ya con este. Bueno, terminar con este tema, no, porque evidentemente es un tema muy que da para el debate, para diferentes formas de pensar, ¿no? Esto de educación pública, educación privada. Y te queremos seguir escuchando. Vamos a ir saludando a los amigos que pudieron entrar. En un ratito van a entrar otros. Hola Liliana Durbeco, ¿cómo estás? Hola Luisa, hola Marta. Bueno, Hola, Hola, sí. Marta González, ¿cómo anda mi amiga? Ahí padeciendo ¿qué la humedad tal? de Buenos Aires, como yo. Y sí, lamentablemente la humedad no me hace bien, ¿qué voy a hacer? Pero Así bueno, hay que es. sobrellevarla. Nos tocó, ¿qué Vamos. vamos a hacer? Claro, además que estamos como un poco de vacaciones, según las actividades acá que tenemos. Por ejemplo, maestra de adultos yo, vacaciones 2 semanas. Qué lindo. Pero el especial igual se graba, no sabemos la semana que viene qué va a pasar, pero esta semana estamos grabando el especial para vos, que sale los viernes, 21 horas de Argentina, por Conciencia Topnio. Y se repite. Si sos dormilón ahí, podés escucharlo el sábado tempranito. Acordate que el sábado a las 8 de la mañana, con el matecito, el tecito, está el especial también, ¿eh? Por Conciencia Top New. Así que si te lo perdés el viernes porque te fuiste a bailar o tenés sueño, no sé qué historia, lo podés escuchar el sábado a la mañana. Y entró Claudio Cruces y su gato, señoras y señores, porque acá los gatos también están invitados. Tenemos un panel muy divertido, ¿eh? Gatos, locutores, el gatito de Marta también. Y hoy tenemos la visita de Karina del Greco, que está entrando a la radio. Y claro, Karina es docente, preceptora de escuela media acá en Buenos Aires. Y aprovechando este martes de vacaciones, se madrugó y está grabando el especial con nosotros. Hola Karina, activa tu micrófono y saludanos. ¿cómo andás? Bien, Luisa, acá, veraneando, ponele. Veraneando sería receso escolar y la verdad es que disfruta uno de levantarse un poquito más tarde, de hacer fiaca en la cama, porque en realidad uno, como es un laburante, se despierta temprano. Ujú. O sea, es como que no puedo cambiar eso, me despierto temprano igual. Me Así que pasa. bueno. Sí, Me quedé nos con pasa a todos. ganas hacer con Marga, digo, lo importante que es los eventos culturales para los docentes, ¿no? Ayer fui a ver una obra llamada Juremos con Gloria, no, perdón, Juremos no morir de amor, que era un conversatorio de mujeres. No pude entrar porque nos dieron sala a las 20, ponele, y 28, y media, cierran. Pegué un enojo, porque imagínate toda la movida con Marga, de irnos hasta Capital, de dejar su hija. Así que no recomiendo la sala, Complejo Teatral Ítaca, o estén muy atentos, porque si no los dejan de a pie. Me devolvieron la plata de las entradas, pero no era el hecho, ¿no? Pero lo más importante es que, bueno, justamente los eventos culturales o lo que elige uno para ver, también va construyendo ese docente que queremos ser, ¿no? Algo así. Perdón que estoy con Totalmente, la mano Cari. así, pero Sí, no, el teatro es así, ¿eh? El teatro tenés que, cualquier obra de teatro, es rara la obra que te dejen entrar una vez que empezó. Cierran y listo, te devuelven las entradas, esto es así. Pero para nosotros que estamos en provincia de Buenos Aires y irnos a capital, imagínate. Qué pena. Pero no, el arte lo que hace quería bien, llegar a, Cari. lo El que arte hace súper bien, amor. quería decir, Sí, vamos a sacar nuestras cámaras porque el sonido se entrecorta, ¿sabes, Cari? Bien, vamos a seguir con esto del especial. Gracias por estar.
a todos ustedes y por estar a vos, a vos, a vos. Sí, sí, porque nosotros somos de acá de Buenos Aires y decimos vos. Si vos estás en Colombia o más arriba o en España, ya dirías tú. Y esto del lenguaje, cómo se va enriqueciendo según los lugares, la historia, en fin, nos estamos yendo por las ramas y tenemos les cuento 6 audios de los oyentes que nos quedaron por escuchar. Tenemos el audio de Marcela Barrientos, de Juan Gervasi, que es también profe, de Norma, otra profesora, de Mabel Segurado, Ara Nasilov, Hernán y Hernán. Hernán, ay, bueno, se me fue el apellido, pero después te menciono bien en las aclaraciones de este video que va a ser subido a YouTube, ¿eh? Vamos a empezar a escuchar a nuestros amigos, gente, ¿sí? Porque, bueno, esto es lo que nos faltaba y no sabes la riqueza de estos audios. Creo que tengo aquí primerito a Marcela Barrientos, que ustedes me van a decir a ver si se puede abrir. Ah, ¿qué pasa? ¿Me estás diciendo que no se puede abrir? ¿Cómo no se va a poder abrir? Sí. Ay, 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 Luisa. Vamos de nuevo. Y sí, y seguimos en el especial porque tuve una dificultad con el audio de Marcela Barrientos, que te cuento que está un poquitito bajo, pero no saben lo interesante todos los puntos que va tocando Marcela. A ver, ahí vamos, y ustedes me avisan, ¿eh? Agudicen los oídos. No, en serio, cuando no habían estos planes de gobierno con que la verdad podían aprobar todos sin tener los mismos conocimientos, porque no, los chicos no podían repetir de año, incluso después vino la pandemia que, bueno, los alejó casi 2 años de las escuelas. Yo creo que siempre hubo, por lo menos en Argentina, una sana convivencia. Yo estoy hablando, está bien, de hace muchos años atrás. Tanto la escuela pública como la privada daba una cultura enorme. Los colegios del Estado eran muy serios y tenían muy buenos profesores. Después se fue desbarrancando un poco y, y creo que hay fallas en los dos sistemas ahora, no solamente el público. Mi parecer es que deberían tomarse muy seriamente la educación, hacer un congreso donde los gobiernos tal vez no decidan tanto qué es lo que tiene que hacer el maestro, ¿no? En cuanto a lo mejor a formar ciudadanos, eh, no sé, demasiado sumisos. Porque lo cierto es que los chicos no saben comprender un texto, no saben comprender una situación problemática. La cursiva ya no se está dando, entonces se está dejando de lado que prácticamente los chicos, yo lo sé con conocimiento de causa porque doy clases particular y bueno, yo no sé si eso nos está sirviendo como sociedad. Y se da tanto en la pública como en la privada. Lo público tiene que existir, obviamente, para todas aquellas personas que no pueden pagar una educación privada. Y la educación privada debería dejar de ser tan elitista, de creer que porque cobran la mejor cuota son los mejores docentes en dar clases. Porque se sabe a ciencia cierta que tanto unos como el otro tienen el mismo mandato de que no pueden repetir, eh, porque acá en la zona donde yo vivo es así, tanto privado como del Estado. Eh, Estoy a favor de la enseñanza pública, sí,
porque si bien yo hice en escuelas privadas, todas mis amigas estudiaron en escuela pública y se han recibido con una eh, cultura enorme. Estoy hablando de tiempos de antes, ¿no? Lamentablemente no estaría pasando lo mismo, pero porque cambiaron los valores y las leyes de los gobiernos. Y lamentablemente los chicos, a lo mejor es el único lugar, incluso en muchos lados, que comen algo. Entonces, la función de la escuela cambió y, bueno, no sé si te sirva demasiado largo, pero sí estoy a favor. Pero en la sana convivencia, o sea, si hay personas que sí pueden pagar un colegio privado y lo quieren pagar, bueno, eh, creo que eso no debería cambiar. Yo sé que han cambiado muchísimas cosas, pero sí deberían tener un gabinete en donde se los ayude a los chicos que van con muchísimas problemáticas y, bueno, lamentablemente tengo el recuerdo de otra escuela, de otras maestras, eh, el cariño y todo lo que yo recibí, eh, con docentes a lo mejor un poco distintas ahora, ¿no? Em, yo no lo voy a olvidar. Era el segundo hogar. Ya sea que vayas a privado o del Estado, era el segundo hogar. Porque yo me manejé en colegio privado, pero siempre compartí con mis amigas el ir a la escuela del barrio para acompañarlas, el ir a las escuelas secundarias de ellas, que como anécdota, la escuela secundaria, cuando iban mis amigas, había 3 quinto años con 35 chicos cada uno, egresaban más de 140 personas, 175 para ser exactos, y ese mismo colegio fueron mis hijos y de 4 cursos escasamente lograron que egresaran 30 chicos, contando los de la mañana y de la tarde. Gracias, Marcela. Sigue unos segunditos más, pero tenemos otros audios, muchos puntos, toca Marce. Espero que hayan podido anotar y después los comentamos, porque bueno, quisiera. Ah, Clelia está entrando. Ahí vamos a admitir a Clelia. Hola, Clelia. Buen día. Buen día, amiga querida. Está entrando Clelia, por eso paré un poquito el tema de escuchar a los oyentes. Gracias, Marcela Barrientos. Estos minutos hemos tomado nota, luego comentaremos, ¿no? Muchísimas cosas. Una sana convivencia me queda. Una sana convivencia, escuela pública, escuela privada. Y hablar de otros tiempos, ¿no? Cuando la escuela era verdaderamente un segundo hogar y todo eso. Vamos a ver cómo anda Clelia. ¿Cómo estás, Clelia? Hola, gracias. Bien. Buenos días, disculpen, la No, está bien, me- Clelia. Empezamos a horario porque, bueno, tenemos algunas otras cositas. Lili tal vez tenga que salir un ratito antes, Marta también. está bien. Por eso empezamos Y el hoy, horario. hoy Sí, teníamos como cuestión la ley de educación, ¿no? así es. Comentanos algo sobre eso, porfis, Clelia. Sí, es muy interesante porque estuve mirando la ley y realmente es una ley hermosa si se cumpliera, si se cumpliera, porque esta ley, votada justamente en el 2006, que vino en reemplazo de la Ley Federal de Educación, es muy abarcativa, toma todos los niveles y todas las modalidades de la educación. Es decir,
contempla la atención del infante desde los 45 días hasta la educación superior, que tomaría los terciarios, a la universidad y a los posgrados. Comparándola con la ley 1420, que era una ley como de alfabetización, digamos. Era una ley que fue señera para la educación argentina, laica, gratuita y obligatoria. Y el Estado se hacía cargo de la educación. Voy a hablar un minutito de esa ley para pasar a la ley 26.206, todo con 6, del año 6. Recuerden que para la época de Roca, todavía la educación estaba en manos, la educación formal, digo, formal, estaba en manos de la iglesia. Porque educarnos educamos todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Nos educamos en la familia, nos educamos en el barrio, nos educamos a nosotros mismos cuando hacemos experiencias, nos fallan o no nos fallan y ahí sacamos aprendizaje. Es decir, cuando incluso el nene chiquito cuando viene a la escuela trae mucho aprendido. No es una tabla rasa. Ahora, de la educación formal, hasta ese momento se hacía cargo la iglesia. Es más, la primera universidad argentina, que fue la de Córdoba, la fundaron los jesuitas. La educación formal entra a manos del Estado, considerando incluso la multiplicidad de gente que estaba entrando al país, que estaba admitiendo, no solo admitiendo, llamando a montones de inmigrantes de todas clases y de muchas religiones. Por eso es educación laica, gratuita y obligatoria. Porque además hasta ese momento se educaban los que podían. Y los que entraban en las misiones. Porque eso hay que reconocerle también a la iglesia, que los misioneros hicieron mucho por la educación de indios y de gente pobre. Los salesianos, por ejemplo, hacían escuelas de arte y oficios, tenían escuelas de arte y oficios también. Pero claro, era una educación que nunca dejaba de ser religiosa y cristiana. Y entraba gente no solamente no cristianas, sino cristianas de otras ramas, que en esa época, por la iglesia oficial, eran considerados herejes. No era la misma actitud que se tiene hoy, que se acepta que el cristianismo tiene un montón de ramas diferentes entre sí, y se toleran. Hay que hablar de la tolerancia. Y en la mente de los que estaban haciendo el país en ese momento, haciendo, lo digo entre comillas, había ideas muy contradictorias, pero algunas eran de gran progreso. Para un país moderno, de gente que aprendiera a manejar máquinas, por ejemplo, y atendiera a consignas de un país que se quería en ese momento, insisto, en la gente de mente despierta, que no resultó así luego, se necesitaba gente que supiera leer y escribir. Y pasa la educación a ser responsabilidad del Estado. Eso no quiere decir que no hubiera escuelas confesionales también, pero el Estado controlaba. Pero se dedicaron a la educación primaria, la secundaria a la francesa, bien el enciclopedista, era la preparación para entrar a la universidad y era minoritaria la cantidad de gente que entraba a la educación secundaria y mucho más minoritaria la que entraba a la universidad,
muy poca gente. Después se crearon carreras y demás. Hasta la reforma de 1918, la universidad también era una universidad muy a la antigua, muy atrasada, con cargos hereditarios, ad honorem. En 1918, con movimientos liderados por jóvenes, hubo una reforma universitaria que llevó la universidad adelante por muchos años. Pero la ley 26.206 no es solo para la primaria, es para todos los niveles de enseñanza y amplía enormemente los presupuestos de la educación 1420. ¿Y en qué sentido la amplía? Miren, primero que se considera la educación un derecho humano. Este presupuesto, derecho humano, es muy importante. No es solamente vamos a educar al soberano, como decía Sarmiento, vamos a educar al soberano, es el pueblo. Le vamos a dar los instrumentos de la lectoescritura. Es absolutamente un derecho que tenemos todos y es igualitario. Pero no olvidemos esto, hay que instrumentarlo esto. La ley es hermosa, porque la estuve mirando todo, incluye educación especial, educación permanente, educación de 1000 modalidades, educación artística, lenguas. Se supone que la escuela deberá dar otra lengua, forma en valores, entre esos valores le dan enorme importancia a la libertad, a la paz, a la solidaridad, al respeto por las diversidades. Sería magnífico que esto se instrumentara, pero en primer lugar hay que financiarlo. Si no se financia, ¿dónde están los agentes de la educación que hay que pagarles? Tienen que vivir, tienen que comer. Exactamente. Lilia, disculpame que te interrumpa, como toda ley, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, decían en algunos tiempos. Y realmente, si la ley está tan impecable y tan hermosa, ¿no? Por decir así tu palabra, Clelia, ¿qué sucede cuando no se cumple? ¿Y por qué no se cumple? Después seguimos con esto, Clelia. Vamos a darle una recorrida al panel, a ver qué quieren agregar, porque hemos escuchado muchas cosas. Muy interesante lo que recién, todo lo que nos expresó Clelia. También hemos escuchado a Marcela Barrientos, que si bien no está en las aulas, ella nos da su perspectiva, su idea sobre educación pública, educación privada. Damos una vueltita al panel a ver opiniones, porque tal vez luego podemos seguir escuchando algunos audios más de los oyentes. Lili, contanos qué te está pareciendo. Y mira, Luisa, yo me quedé con el tema de cuál es la función de la escuela hoy, que lo menciona la señora del audio, pero que también lo habíamos mencionado en el programa anterior. Eh, Retomando lo que dice Clelia, en el año 1884 de la ley 1420, la función de la escuela era homogeneizar. El país estaba lleno de inmigrantes y teníamos todos que aprender el himno, amar a la bandera, la escarapela, etcétera. Eh, pero, a ver, y en el día de hoy, ¿cuál sería la función de la escuela? A mí me parece que función fundamental de la escuela el día de hoy, si fuera posible, es intentar desarrollar la inteligencia barra las inteligencias, porque ahora se sabe que son más de una las inteligencias. Ujú. Y también se sabe, con el psicólogo ruso Lev Vygotsky, que estudió
cómo se conforman las funciones psicológicas superiores en la cultura. Estamos hablando de memoria, atención, pensamiento, razonamiento, juicio, percepción. Eh, el estudio que lo interpersonal, es decir, lo que primero está fuera, como el lenguaje, por ejemplo, luego se transforma en intrapersonal, pasa a formar parte de nuestra cabecita, de nuestra conciencia. Por ejemplo, el lenguaje. No, primero está fuera el lenguaje. Al niñito le hablan los papás, la abuelita, el tío, los amiguitos, etcétera. Luego eso se internaliza y pasa a ser intrapersonal. Si no le hablan afuera, el chico no aprende a hablar. Entonces, ¿cómo se desarrollan estas inteligencias? Desde mi punto de vista, se desarrollan con intercambio, con debate, con cruce de ideas, con hablar, con distintas posiciones, con argumentar. Para mí esa sería la función fundamental de la escuela, que está faltando en estos últimos años. Porque yo creo fehacientemente que el nivel de la población intelectual ha bajado. Con un celular no hay cruce de ideas. Hay bombardeo permanente de imágenes y textos cortos. No existe el cruce de ideas, no existe el debate, no existe el desarrollo intelectual. Lo único que hay es un bombardeo de imágenes y textos cortos. Y nos encontramos, porque esto lo relaciono, vos viste que yo siempre me doy un pasito a lo que está pasando en la sociedad, Sí, sobre todo la Argentina, que el gobierno que tenemos ahora no representa ni más ni menos que la media de la población. Y la media de la población ay, ay, ay. está embrutecida. Es la cruel verdad, Lilian. Ayer escuchaba en una serie de opiniones con respecto a las próximas elecciones y no me hizo más que confirmar esto. Por lo tanto, me parece, para que no nos identifiquemos en el rasgo de la falta de inteligencia, de la brutalidad, de la falta de educación, ¿no? De la barbarie en un punto, necesitamos que la escuela vuelva a retomar la función de desarrollar las inteligencias. Tiene que ser escuela de debate, escuela de cruce de ideas. Muy bien. ¿M? Excelente. Este, Vos docente que nos estás escuchando, que estás ahí en el aula, a vos, a los padres, a la familia, ¿no? La escucha y el habla y la comunicación constante. Lili, quiero seguir porque este programa está, porque con Claudio Cruces tenemos una importante invitación, porque también se habló de la iglesia, del cristianismo y demás. Le damos la palabra a Claudio y les aviso que tenemos una importante invitación, Claudio, ¿no es cierto? Adelante. Sí, con respecto a la educación, porque la señora que habló del gobierno, de cómo el gobierno se mete y demás, ¿no? Este, y Clelia, que creo que no la escuchó, pero después intervino, aclaró un poquito eso cuando habló de la intervención del Estado, ¿no? Y creo que tendremos que hacer la diferencia entre el Estado y el gobierno. El Estado tiene que intervenir en la educación, el gobierno nunca, ¿no? Bueno, pero la invitación es la siguiente. Estamos invitando ahí Cleria, perdón, Luisa lo puso, Sí, que vamos a hablar del tema de discapacidad sí. y teología. Claro que sí, lo quise poner acá en el especial, están todos invitados, es una charla sobre cristianismo y discapacidad, el viernes 1 de agosto, ¿sí? Que ya falta poquito, a las 6 de la tarde. Me tenés que pedir el enlace para participar, escuchar o intervenir en la charla de Claudio Cruces, ¿eh? Hecha la invitación, continuamos con el especial. También Pase el pero programa. vamos a hacer un debate un poquito también, ¿no? Que todos podamos opinar, así que el que quiera opinar pueden ingresar y el que quiera escuchar sin opinar también. Claro, gracias, Claudio.
Karina del Greco, que tenemos hoy el privilegio de tenerte, todo lo que has escuchado, ¿qué te merece? ¿Qué nos contás? Y lo importante que es lo que saben las personas de otras épocas, lo importante que es las personas mayores que sean escuchadas, porque vienen con todos esos contenidos que eran tan necesarios, ¿no? Que es lo histórico, lo político, lo geopolítico. Pero bueno, yo me voy a remontar por ahí a lo que, desde mi pequeño lugar como preceptora, lo que yo hago en las aulas cotidianamente, qué es lo que me sirve, qué es lo que hacia dónde apunto, ¿no? Absolutamente todo lo que dijo Clelia, lo que dijo, ay, no me sale el nombre, Liliana es, Lili, realmente es todo absolutamente, totalmente cierto, o sea, por ejemplo, las efemérides se dejaron en la locura de todos los días, se dejó de hacer la formación, por ejemplo. ¿Para qué sirve esa formación? ¿Para que estemos todos en hilero, tomen distancia? ¿Para que todos se queden callados? No, para respetar lo protocolar, los ámbitos formales, lo institucional. Pero digo, es como que estaba en revisión esa educación que en la época de la dictadura creo que tomó esta cosa del 1880 y la instaló, ¿no? La obligatoriedad, pero una forma, o sea, formalismos vacíos. Yo creo que la escuela es una gran buscadora de significados. ¿Por qué? Porque además convivimos en una sociedad, como muy bien dijo, donde gana la mediocridad, lo superficial. Entonces, nuestro deber como, digamos, no sé nuestro deber, nuestro derecho y nuestra responsabilidad como docentes es justamente interpelar, usar esa intertextualidad de lo digital para justamente acompañar esas trayectorias educativas. Es como que cada vez tenemos más nombres, atendemos mayores razones y cada vez sabemos menos. ¿Cómo es eso? No, es que ahí está el tema. Los gobiernos se han encargado de tomar ese estado y de vaciar la educación con objetivos precisos de empresas y de sistemas, ¿no? Sociales, económicos, de producción, para hacer un individuo que es un bovidubio, que consume y vota a quien ellos quieren, ¿no? Entonces es muy importante porque, digamos, hace la calidad del ser humano los contenidos también. Y digo, no es que sabiendo ciencias vas a ser mejor persona, pero en esa integralidad del que interpela, el que expone, el que debate, ¿no? El que confronta, es como que no podemos confrontar. A mí me ha pasado de papás y mamás que vinieron a sacarme los ojos, básicamente, y después cuando hablaban conmigo, ¿entendés? Nada, es escuchar que uno no es solo un funcionario que trabaja para el Estado, sino que uno es un docente, una persona que interviene en esa realidad. Y me parece que es importantísimo eso. Eh, Tiene que ser más inclusiva, pero resulta que saben menos los pibes, saben menos de cómo manejar esos conocimientos. Y no es que no sepan, es que están bombardeados, estoy totalmente de acuerdo. Tal cual. Nada, eso, no asfixiemos el pensamiento con bombardeos de información. Es un bombardeo de información y lo que nosotros necesitamos son momentos de suspensión, de experiencias, de respeto al otro, de respeto a estar en grupo, a aprender cooperativamente. Cada vez hablamos más de lo colectivo y resulta que lo colectivo tiene menos escucha. Entonces, los momentos de suspensión es eso. Todos atendemos lo mismo con un objetivo, ¿sí? Claro, Y eso me Karina. parece que es Qué fundamental. Cari, qué importante, ¿no? El rol del preceptor. Pero todo esto, o sea, lo vivenciás y nos lo expresás en todo su tamaño cuando te escuchamos, ¿no? Es el rol del preceptor, pero que no tiene que ser solo el rol del preceptor. ¿Entendés? Tiene que ser el rol de la escuela, esa escucha, esa comunicación, ese respeto al otro,
Marta González, te quiero escuchar. A Ahí ver, está, ¿se Marta. escucha? Sí, mi amor. Sí. Sí, yo estoy escuchando todo lo que dicen y bueno, yo me pregunto por el sentido, ¿no? ¿Homogeneizar para qué? O sea, si es para lograr una identidad, todavía no se logró la homogeneizar. No, no, Si es para que piensen todos lo mismo, es contrario a lo que dice Liliana, o sea, las diferentes inteligencias desarrollarlas para que puedan participar con las diferencias de cada persona y lograr algo en común. O sea que falta para lograr la identidad, falta para lograr la independencia de pensamiento. Y después pensaba en el contenido y el continente, ¿no? Es decir, cuando hay opuestos y se agudizan los opuestos, se pierde el sentido de lo que uno está haciendo. Y el contenido sin continente se desparrama, y el continente sin contenido es vacío. Es decir, si nos dedicamos a exagerar lo formal, nos quedamos en un vacío entre las personas de sentimientos, de proyectos, de objetivos. Si nos dedicamos a desarmar lo formal y nos embrutecemos y se desparrama todo, que es lo que está pasando. Entonces, el respeto, el tener en cuenta lo formal, el respeto por el otro, el hablar correctamente, el respetar las ideas de los demás, es parte del continente, de lo formal. Y el contenido es parte del saber, que hay que respetar cuál es la posición de cada uno. Hay mucho trabajo que hacer en educación, mucho, pero hay que tener en cuenta estas cosas. Si uno se va a los extremos, siempre pierde. O sea, hay que saber para qué sirve cada cosa y desarrollarla en función de para qué sirve. O sea, lo formal para qué sirve, para que nos podamos comunicar, para que nos respetemos, no para decir soy correcto y me muestro bien, y en el fondo estoy vacío. Y el Mm, contenido tiene que ver con lo que le sirve al otro, lo que nos sirve a todos, lo que nos da una identidad, lo que nos beneficia. Entonces tiene que ser un contenido honesto, sincero, pensado, consensuado, y no cualquier cosa imponérsela al otro porque sí. No sé si soy clara, no, trato de... absolutamente. Para mí, no sé qué opinan los compañeros, pero para mí esto que nos dijiste tiene mucho que ver también con lo que nos dijeron todos los compañeros y sobre todo lo que nos Claro, decía Karina, ¿no? Acercarse al claro. otro de persona a persona, comunicarte con el otro. La formación persona. O sea, tener en cuenta al otro como persona, no como cosa, a la cual le lleno el cerebro o lo manejo como un títere. No, es una persona que aporta ideas, que aporta soluciones, que aporta cuestionamientos y que nos sirve a todos. El creer que nada me sirve, que yo soy el único que sé, es un error gravísimo. Absoluto, absoluto, Martita. Escuchen, tengo acá, si ustedes me permiten, otro audio de los oyentes, a ver si lo podemos escuchar. Pero otra vez la mismo, pero es... em, y seguimos, vamos a escuchar a Juan Gervasi. Ustedes me avisan cómo se lo escucha. Vamos a ponerlo desde... Ahí está, ahí vamos, Juan. Gracias, ¿eh? Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Gavazzi, soy docente desde hace más de 30 años y con respecto a esta pregunta sobre la educación pública de gestión estatal y la educación pública de gestión privada, ¿no? La podemos llamar educación pública y educación privada. Eh, Argentina ha sido desde hace muchísimos años un país ejemplo en Latinoamérica en cuanto a, desde la ley 1420, ¿no? En cuanto a la calidad y a la excelencia de su educación pública en todos los niveles, primario, secundario, universitario. Eh, yo creo que a partir de la dictadura genocida de la década del 70, empezó a haber un deterioro en la educación en general, pero sin embargo, la educación pública, la escuela gratuita pública, sigue siendo un lugar para poder aprender de verdad, para formarse como ciudadano y para tener la posibilidad de prepararse para continuar estudios superiores. Yo sigo prefiriendo como docente trabajar
y como el recuerdo de cuando era alumno, hubiera preferido que mis padres decidieran enviarme a la escuela pública, porque ahí es donde eh, se ve la heterogeneidad de la sociedad, se aprende a convivir, donde realmente hay libertad de cátedra. Hoy en día en la escuela privada los docentes son perseguidos, acusándolos de adoctrinamiento porque a algún padre no le guste, no le gusten las ideas políticas del profesor. No se está respetando, evidentemente, en ese caso, por dar un ejemplo, la diversidad, las opiniones y las ideas ajenas. Por su calidad, por poder aprender a no ser prejuicioso, a respetar la diversidad, a convivir, sigo eligiendo como docente la pública, la educación pública de gestión estatal. El Estado no puede mirar para otro lado en su función de proveer este servicio tan importante que es la educación, como lo son también la salud y muchos otros, ¿no? Pero por esos motivos elijo la educación pública. Y ahora vamos a Hernán y ya después comentamos. Bueno, ¿Puedo decir una cosa chiquitita antes de que nada? Adelante. No, digo nomás que Juan Gavassi me sorprendió escucharlo, no sabía que era escucha de nuestro programa, es un gran amigo mío y un gran docente, de acá de San Isidro. Ay, qué bueno, mandale un abrazo y porque en realidad los audios me llegaron por diferentes lugares y por ejemplo el de Juan, no sé cuál, quién me lo mandó, pero bueno, gracias Juan Gervasi. A ver si lo podemos escuchar a Hernán Márquez, a ver, jubilado está aquí muy en la bajito provincia de este. Buenos Aires y he trabajado en escuelas del Estado y en escuelas privadas. En cuanto a las escuelas privadas, hay que hacer una pequeña diferencia, que en realidad es una diferencia sustancial, que tiene que ver con si son de gestión privada con subvención del Estado o sin subvención del Estado. Cuando la escuela privada tiene subvención del Estado, básicamente es porque el Estado le paga el sueldo a los docentes. Este, y digamos, la tarea de la escuela, la actividad de la escuela es muy parecida a la de una escuela del Estado, bastante parecida. En cambio, cuando una escuela es de gestión privada sin subvención del Estado, se maneja como una empresa cualquiera que puede vender o fabricar cualquier producto. Eh, yo tuve la posibilidad de trabajar en las tres clases de escuela del Estado, privada, con y sin subvención, y donde se siente la presión hacia el docente es en la escuela privada sin subvención del Estado, donde en general el alumno paga una cuota y no paga por aprender, sino que paga por aprobar. Entonces yo te pago con la cuota el sueldo, por lo tanto vos me tenés que aprobar, una cosa así. Sería, hay presión por parte de los alumnos y especialmente por parte de los padres, la mayoría son profesionales o empresarios, etcétera, y miran desde arriba, creen que están digamos, en un escalón superior al resto de la humanidad. Bueno, esas estupideces que tiene a veces algunos seres humanos. Donde se trabaja con la mayor libertad, en general, en la mayoría de los casos, es en la escuela estatal. Bueno, Bueno, continúa un poquito más. el asterisco que quería hacer, que es muy interesante también para tratar, que con la salud pasa más o menos lo mismo, bastante parecido, ¿no? Hay mucha diferencia entre la salud privada y la salud estatal, donde Bárbaro, ahí escuchamos a Hernán. A Hernán,
Márquez. Hernán Márquez, otro amigo, mirá qué casualidad, dos amigos juntos que aparecen. Pero Él mirá, vive, él vive en Boulogne, cerca de mirá, tu casa, me imagino yo. mirá, tenemos que Este, agradecerle es docente de educación secundaria, él es profesor de geografía, biología y no sé qué más. En cambio, Juan Gavassi estudió para ser docente de matemática universitario. También enseña en la educación secundaria, por supuesto, pero tanto enseña en el la de universidad. Hernán como el de Juan, muy interesante, ¿no? Esta visión que tiene mucho de realidad y esta diferencia entre privada y pública. ¿Y cómo se siente el docente? Sí, muchas veces presionado por algunas cuestiones de la política de la institución, que son muy particulares, ¿no? Vamos a ir cerrando, cerrando este programa con otras intervenciones. Nos quedan audio de Ara Nasilov y de Norma, también una profesora, pero lo vamos a dejar para algún otro programa del especial. Igualmente súper agradecidos. Hacemos un cierre, Lili. Sí, muy interesante todo. Yo me estaba acordando, mirá, Luisa, Ujú. de unas palabras de mi maestra de séptimo grado en escuela pública, la 16 de Boulogne, que se llamaba Nilda Carrizo. Y en esa época, como decía la primer señora que mandó el audio, era como la segunda casa a la escuela, y volvíamos a ver a los docentes, ¿no? Después ya en el secundario los visitábamos, íbamos a visitarlos. ¿Y sabe lo que dijo esta señora? Que dice que con la camada del año 70 empezó la caída de la educación. Ajá. O sea, en el año 70 salimos nosotros de la escuela primaria, mi grupo salió en el año 70. Y yo pienso, qué perspectiva, ¿no? Porque lo dijo hace muchísimos años. Claro, Y realmente fue así. claro, hubo Este, un cambio. ¿Te acordás que se cambió el sistema? Ay, no, no, ahora a lo mejor alguien me ayuda, ¿no? ella lo Em, decía con respecto el- a los alumnos, con respecto a los chicos que recibían, a cómo sí, se recibían los chicos y cómo salían deformados los chicos de muy formados, que no se entienda mal, en la escuela pública. ahí ¿M? está. Con respecto al Sí, alumnado, lo decía. tal Eh, cual. Es verdad. Así que bueno, digo, qué visionaria haberlo dicho en ese momento, porque Sí, ahora es fácil, ahora es fácil decir cómo fue cayendo de a poco la educación conjuntamente con el presupuesto. Lo último que digo, hay un chiste que nosotros en el año 77 nos había llegado del Buenos Aires Herald, cuando casi no se podía leer prácticamente nada, pero nos lo íbamos pasando así por abajo entre los distintos compañeros, y decía, ponele, año 1974 no hay aumento para los docentes. Año 1975 no hay aumento para los docentes, hay sin H. Año 1977 no hay aumento para los docentes sin H, sin S, y el año que oh, sigue no no, hay no. aumento para los docentes, así nomás. Digamos, en chiste, pero realmente es lo que fue pasando. Tal Paralelamente al cual. presupuesto fue cayendo el nivel educativo en todo Bueno, hay que sentido. hacer un gran esfuerzo, Lili. Ay, Marta, me encantó cuando hablaste esto de la identidad y de la independencia de pensamiento, ¿no? En nuestros estudiantes. ¿Cómo cerramos este programa, Marta? Escuchaba lo que decía Lili del 70. En el Sí. 70 yo empiezo exactas acá en la UBA, en Núñez, en la Ay, Universidad Nueva. sos tan hermosa, pero te voy a pedir que me saques la cámara porque te quiero escuchar bien, bien, bien. Me olvidé, perdón. Este, el tema es que acá en el 70 yo ingreso en la UBA acá en Núñez, Sí. en exactas, y cuando me quiero pasar a la UBA en psicología,
las cierran. Justo en ese año cierran las universidades, o sea, empieza contra la educación. Y Lili cuenta que se empieza a deteriorar la educación. ¿Qué tendrá que ver esto, no? Digo yo. ¿Qué tendrá que ver Sí, ese proceso? la maldita década de sí, claro. ¿No? Hablando de identidad, hablando de respeto por el otro, o sea que hay muchas cosas que tienen como lo que uno tira en el agua, la onda expansiva, o sea, cada cosa que pasa deja huellas, secuelas en todo lo que lo rodea. Claro, Parece que no, pero es así. Las cosas no están aisladas o separadas, pertenecemos a una unidad, y esa unidad se modifica cuando modificamos algo en algún lugar. No así. es una utopía. Gracias, Cierto, Martita. Gracias. Yo, que pasa es que estoy mirando el reloj, por eso me se apuro todo. Clelia, ¿cómo cerramos este programa? Bueno, esperen que me tapo la imagen. Apenas empezamos con esta ley, hay muchísimo más para decir Sí. de la ley 26.206. Ujú. Pero bueno, yo hablo de lo que tengo, de lo que está en los papeles, y ustedes hablan de la triste realidad. Sí. Hay un gran trecho entre los dos. Pero quiero recordar que esta ley estaba estaba Filmus detrás de esto, que fue una persona que hizo mucho por la educación. Y esto es son los proyectos, los planes, los deseos. Lleva mucho tiempo en implementarse realmente una educación. Lo lamentable es que estamos dando pasos atrás, pero no nos olvidemos que la ley 1420 tardó como 100 años en implementarse, y en los años 80 decir que teníamos un país prácticamente sin analfabetos. Sin embargo, Luisa, vos podés decir que no es exactamente así. No, en absoluto. Claro. Así que lo que esta ley promueve y que garantiza, no, porque lo tiene que garantizar la administración que tenga el Estado en ese momento. Por ejemplo, esta ley plantea como objetivo tener un 6% del Producto Bruto Interno para educación. Y de ninguna manera es así. No tenemos nunca... Creo que en el año 2015 fue el único año que hubo un 5% dedicado a educación. Después siempre tuvimos menos. Y con los proyectos de la administración de este momento vamos a tener menos todavía. Por supuesto, más Y claro. hay algo echarle agua. que quiero que quede claro, porque yo la vez pasada dije, Menem fue deleterio para la educación. Y efectivamente, Menem es el que desfinanció, porque como decía la vez pasada Claudio, ¿cuál es el ámbito de ejercicio de la escuela primaria de la nación? Prácticamente no tiene, porque la nación se desentendió, pasó a provincias y municipios, Así que es. se las arreglen como puedan. Sí. La nación no garantiza la educación primaria en la Argentina. Así Y eso es. quedó así, Eso quedó Sí, así. tal Y cual. municipios como Vicente López, que es donde yo vivo, sí, no totalmente, pero cubre algunos jardines de infantes, tiene una escuela secundaria excelente, que es la Paula Albarracín de Sarmiento, este municipio. Pero figúrense ustedes un municipio pobre de La Rioja, Olvídate. o de Salta, o del Chaco. Olvídate. La nación, antes las escuelas Laínez cubrían lo que las otras jurisdicciones no podían cubrir, pero ahora no las tenemos más. Así es. Así es. Es una Lilia. cuestión de dinero, Lilia, digamos. se En nos va. casi todos los ámbitos, termino ya, Luisa, en Sí, casi mi todos amor. los ámbitos hemos terminado siendo clientes.
Pasamos de ser ciudadanos a ser consumidores, pasamos de ser pacientes a ser clientes, etcétera. Así es, así es. Este, Claudio, cerremos y después Cari. Sí, básicamente quería felicitar a Liliana, que habló de su maestra de séptimo grado, las cosas que dijo, y la gran memoria que tiene Liliana. Sí. No, es un chiste, es jovencita, Liliana. No, ¿sabés No, por qué? Porque la queríamos, si uno se acuerda. Ay, qué no, lindo hacer un simplemente programa quería recordando a nuestros maestros. Me gusta esa idea. Está grabado esto de con el educación afecto. pública, Está grabado con el afecto. Sí. Claudio. este, esto de educación pública y educación privada es solamente cuestión de ver los países más cultos del mundo. Ujú. Estamos hablando de Finlandia, de Países Bajos. Son países que tienen una gran educación pública. No son países basados en la educación privada. Son países basados en una educación pública, ¿no? Así que es una cuestión para pensar, nada más que eso. Sí, tal cual. Cari, cerremos este programa. Bueno, todo muy interesante. No, cerrar diciendo que tal vez ¿cuál sería el objetivo hoy de nuestro pequeño lugar en todo eso que, ¿no? Que contaron, ¿no? Porque pareciera como que al final no podemos hacer nada porque seguimos siendo desfinanciados, hay un desguace de la escuela pública que tenemos que encarar. Ujú. Primero es hacer ciudadanos más autónomos, me parece. Pero ser ciudadano autónomo implica un montón, un montón. Desnaturalizar ciertas conductas, y es lo que hago todos los días, desnaturalizar lo individualista para naturalizar lo colectivo, la construcción colectiva, y lo importante que es no solo el conocimiento, sino la aplicación de ese conocimiento, ¿no? Yo siempre jodiendo digo, bueno, a ver, ¿por qué tenemos que saber electrólisis? Y me miran los pibes. Y bueno, porque qué sé yo, en algún momento capaz que no tenemos cómo potabilizar el agua y es un método de potabilización del agua. Entonces, para salvar nuestras vidas, lo importante que es el conocimiento, pero además está comprobadísimo que el nivel de desarrollo del pensamiento eleva también la capacidad emocional para entender nuestras emociones. Entonces, digo, el cerebro y el desarrollo del cerebro necesita buena comida, buena alimentación, un contexto agradable. Yo creo que es eso lo que estamos peleando en las escuelas, que no le den el pancito, que le den la fruta. Pero sabemos que es muy chiquitito lo que podemos hacer. Y bueno, entonces en ese pequeño lugar, nada, hacer lo que podemos y seguir luchando fuera del aula, dentro y fuera del aula, ¿no? Nada más, lo único que puedo decir. Ay, Eso es lo que estoy hace la bien. diferencia, Cari, trabajar en equipo, saber en esa diversidad que hay mucha mediocridad a nuestro alrededor. Yo me considero un docente que sabe mucho menos que los que sabían los otros docentes, porque yo me recibía los ponchazos en el medio de situaciones donde criaba a mis hijos, no me cuidaban los pibes, violencia doméstica. Entonces, saber que cuando yo veo un auxiliar que ingresa como bibliotecaria, ayudar a ese compañero, porque tenemos gente que sabe un montón y gente que sabe menos. Entonces, bueno, en la experiencia de lo cotidiano, ¿cómo podemos hacer para que esa persona, con sus aprendizajes a lo largo de toda su vida, pueda ayudar y no minimizar, sino acompañar las trayectorias de nuestros pibes? claro, Es así. claro que sí. Inclusive hay Karina, papás que nosotros nos pueden ayudar, así que, bueno, sí, hago esta salvedad. sí, La educación no la vamos a cambiar los docentes. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Es toda la comunidad educativa, bien, ¿sí? bien, bien. Toda la comunidad educativa. Incorporando cada vez más cosas nos incorporan, lo digital, la ESI. Entonces, bueno, veamos qué es importante. La lectoescritura y la matemática tienen que estar, las ciencias tienen que estar y el arte tiene que estar. Entonces, Muy bien. saber qué carajo damos en nuestra aula, el para qué de la educación. Me parece que eso es fundamental. Gracias, Karina del Greco.
por esta semana que te tuvimos acá. Un privilegio siempre escucharte. Nos vamos del especial. Gracias Marta González, Claudio Cruz, Esclelia Gómez, Liliana Dulbeco. Hasta la semana que viene. Bye.